agradecida de que hubiesen podido aceptar la invitación y que tengamos la alianza que tenemos el día de hoy. Así que hoy vamos a hablar precisamente de cómo implementar un programa de riesgo químico, pero lo vamos a hacer de una manera muy práctica. Evidentemente, tenemos demasiado para hablar y conversar sobre riesgo químico, no alcanzamos a hacer todo en un solo espacio, pero el objetivo del día de hoy es brindarles esas herramientas específicas para que ustedes puedan saber cómo avanzar o cómo iniciar un programa de riesgo químico. Así que permítanme, les comparto pantalla. Listo, me confirman por favor cuando lo estén viendo. Ahí la vemos, Laurita. Perfecto. Ahí me escuchan bien y se ve todo muy bien. Sí, señora. Perfecto. Perfecto, Eh, gracias. alguien me acaba de quitar la opción de compartir. Permítanme, yo vuelvo y la coloco. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces hoy vamos a hablar precisamente de cómo podemos iniciar un programa de riesgo químico. Así que el objetivo principal de este espacio será brindar esas estrategias para que ustedes puedan estructurar un programa de riesgo químico a nivel documental y, por supuesto, de cómo podemos hacer una transición efectiva hacia la implementación, que es lo que siempre buscamos. No solamente que quede a nivel documental, sino que efectivamente en las empresas tengamos este tipo de programas implementados. Y por supuesto, siempre lo haremos desde un enfoque de medio ambiente, daños en la infraestructura, prevención de accidentalidad y enfermedad. Y asimismo, entonces, este tema lo van a poder aplicar en cualquier sector, en cualquier organización. No importa el tipo de empresa que tengamos, si hay presencia de sustancias químicas, es aquí donde cobra gran valor este espacio que tendremos el día de hoy. Me presento, yo soy Laura Marino Campo, soy la directora académica de la Escuela de Seguridad Química, que el propósito es que a lo largo de esta conversación pueda contarles un poco de lo que ofrecemos en la escuela, porque definitivamente va a enriquecer los perfiles académicos y profesionales de todos. Porque lo que buscamos en la escuela es proporcionar conocimiento de riesgo químico de una forma fácil de entender, ya que este tema es considerado un poco ladrilludo entre la población trabajadora y de por sí también entre el sector de seguridad y salud. Entonces, de antemano los invitamos a buscarnos en redes sociales, porque igual vamos a compartir bastante contenido asociado a este tema que nos trae el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar. Hay un ciclo de vida específico de todos los productos químicos. Todo empieza, obviamente, por un proceso de producción, pasa a través de diferentes industrias a un proceso de transporte y ya cuando llega a cada una de las organizaciones tenemos lo que es almacenamiento, manipulación y disposición final. En todo este ciclo se enmarcan diferentes actores. Tenemos fabricantes, distribuidores, clientes, consumidores, tenemos también comercializadores, importadores, transportadores, distribuidores finales, que son los que, por ejemplo, hacen la gestión de los RESPEL o los mismos transportistas. Cada uno de estos actores cumple papeles fundamentales en relación a lo que tienen que cumplir sobre riesgo químico de acuerdo a esta responsabilidad que tienen. Indudablemente, aquellas empresas que son fabricantes, comercializadoras o distribuidoras van a tener una mayor responsabilidad dentro de todo este ciclo de vida de las sustancias químicas, como lo vamos a ver más adelante, y de hecho la norma está mucho más enfocada en cada uno de ellos. Sin embargo, no hay que desconocer que estos fabricantes también son usuarios de productos químicos. Entonces, básicamente, quien es fabricante tendrá la responsabilidad de cumplir dos funciones, una como fabricante y otra como usuario. ¿Por qué? Porque durante la comercialización o fabricación de sus productos, indudablemente utiliza sustancias químicas. Quiere decir que su población trabajadora está expuesta a sustancias químicas mientras hacen el ejercicio de su labor. Entonces tienen dos clientes importantes a quien atender, el cliente interno que son los trabajadores y el cliente externo que son todas las usuarias. Entonces, como les decimos, los fabricantes tienen doble responsabilidad de usuarios y pues su rol como fabricante. Aquellas empresas que no realicen fabricación de sustancias químicas, sino que simplemente sean usuarias, pues tendrán una responsabilidad un poco menor que cumplir. Sin embargo, realmente las normas enfocadas en riesgo químico en los lugares de trabajo son muy específicas y profundas, entonces a la larga también vamos a tener que implementar una serie de normas asociadas.
Con esto lo que queríamos mencionar es que sin importar el tipo de empresa que tú vayas a apoyar, porque aquí tenemos varios estudiantes, o que ya estés apoyando en el caso de que sean egresados, indudablemente hay por lo menos un límpido o un hipoclorito de sodio, que es, pues, por ejemplo, para hacer funciones de desinfección. O en esta época de pandemia por COVID, pues por lo menos tiene que haber un alcohol. Ese alcohol también es una sustancia química peligrosa y por tanto también la debemos gestionar. Así que no importa el tamaño que tenga tu organización, ni el tipo de sustancias, ni la cantidad, si hay presencia de sustancias químicas, este evento espero que enriquezca mucho todo su conocimiento. Ya cuando la sustancia química llega internamente a la empresa, entonces vamos a tener diferentes condiciones que cumplir. Entre esas, las que vemos en pantalla. Este es el ciclo de vida interno que tienen los productos químicos cuando ya está en un establecimiento donde va a ser utilizado. Todo inicia por un proceso de compras de sustancias químicas, es decir, cómo se hace la recepción, cómo se hace la llegada de esta sustancia química y cómo se compra. Entonces hoy vamos a hablar de cada una de estas etapas del ciclo de vida interno de los químicos de forma, por supuesto, muy general para que nos pueda alcanzar el tiempo y se vayan con esa información de cómo iniciar un proceso químico. Estamos hablando de compra de sustancias químicas. Es muy importante que desde este punto comprendan que en químicos no solo tenemos que prestarle atención al costo ofertado del producto, necesitamos conocer otra información muy específica que a la larga es la que nos va a permitir hacer gestión del riesgo químico. Y eso es qué exigencia le vamos a hacer a los proveedores frente al contenido que nos entregan en las etiquetas de los productos químicos y en las fichas de datos de seguridad, que de esto vamos a profundizar más adelante un buen rato, realmente, porque es la parte esencial para que puedan iniciar los programas de riesgo químico. Una vez el producto llega a la empresa, pues posteriormente pasa por un proceso de almacenamiento donde tendremos que cumplir otra serie de condiciones para respetar tanto actos seguros y que el personal lo haga de manera adecuada y que contemos en las instalaciones con todos los elementos requeridos. Y digamos que algo central de esta etapa de almacenamiento es una herramienta que se conoce como matriz de compatibilidad química, que también vamos a profundizar en ella un poco más adelante. En el tema de manipulación, la verdad es el más extenso y al que obviamente está más dirigida nuestra atención desde seguridad y salud, porque es aquí donde pueden ocurrir cualquiera de los procesos asociados a enfermedades, accidentes o eventos en general. Entonces, en manipulación tendremos una gran cantidad de requisitos o variables por revisar, entre esas cómo estamos haciendo el reenvase de las sustancias químicas. Vamos a hablar de cada uno de estos más adelante. Cómo hacemos el proceso de etiquetado, qué tipo de recipientes estamos utilizando, con qué insumos contamos para garantizar que el personal no va a estar expuesto a sustancias químicas. Es decir, cómo vamos a lograr evitar que el reenvase un químico de recipiente a recipiente. Le estamos dando bombas de succión, llaves, al menos un embudo o algún sistema por gravedad para que pueda hacer este reenvase. Entonces, todo esto entra dentro del tema de manipulación. También todo el componente de elementos de protección adecuados, cuáles son esos límites permisivos, cuáles son esos controles en la fuente que tenemos. Tenemos áreas aisladas, tenemos buenos sistemas de tracción y ventilación, dependiendo obviamente del agente químico y de las condiciones del proceso. Entonces, definitivamente en la etapa de manipulación es donde está el grueso de la atención en riesgo químico. Lo mismo emergencias. ¿Cómo vamos a actuar en caso de emergencias con sustancias químicas? Nuestro personal ya está formado. ¿Qué información deberíamos incluir en las mallas curriculares de riesgo químico? Recuerden que una sola capacitación en el año no agrega absolutamente para nada de valor. Entonces, va a ser muy importante que tengamos como una secuencia de capacitaciones que vamos a orientar para que los trabajadores puedan aprender mucho, mucho más sobre este tema de riesgo químico. Finalmente, entonces, si hacemos un reenvase como lo hemos venido conversando, vamos a tener una etiqueta adecuada, porque no es cualquier etiqueta. Las etiquetas tienen que tener una información muy específica de los peligros que tiene la sustancia y mecanismos para prevenir y actuar en caso de emergencias. Y si hablamos de disposición final de residuos peligrosos, no solamente son residuos del químico per se, sino todo lo que esté impregnado con esta sustancia. Esto incluye elementos de protección personal, trapos, insumos, herramientas que de pronto hayan quedado impregnados. Esto incluye también, por ejemplo, algunos envases, de hecho, algunos no, todos los envases que contenían sustancias químicas peligrosas
son considerados residuos peligrosos. Estos envases no se pueden vender, regalar, reutilizar, reciclar. Tenemos que hacer una gestión adecuada. ¿Y en cuántas organizaciones no vemos que precisamente los venden? Por ejemplo, en las reenvasadoras de químicos es donde más vemos esto. Entonces tenemos recipientes de sustancias químicas supremamente tóxicas y aunque los laven, quedan trazas del compuesto. Estos recipientes son vendidos, no sabemos el personal que lo compra para qué lo va a utilizar y pudiese ser para almacenar agua de consumo humano y allí es donde vamos a tener las intoxicaciones que ni siquiera tienen que ver con el aspecto laboral, sino que ya se convierten en algo personal. Entonces, absolutamente todo este ciclo de vida del químico es el que tú deberás tener presente para gestionar el riesgo químico. ¿Por qué este tema es considerado complejo? Porque absolutamente tienes que hacer esta gestión con cada uno de los químicos que tengas en tu organización. Entonces, si tenemos 500 sustancias químicas, como pasa en las universidades, entre esas, estoy segura que la Universidad del Quindío, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si para cada sustancia química tenemos que garantizar cómo vamos a hacer ese proceso de compras y recepción, el almacenamiento, la manipulación, el reenvase, la disposición final. Fuera de eso, la mayoría de sustancias químicas no tienen un único peligro. La gran generalidad es que todas las sustancias químicas tienen siempre, o bueno, normalmente más de 2 o 3 peligros. Hay sustancias químicas que tienen hasta 5, 8, 15 peligros diferentes. Y la gestión del riesgo químico siempre será diferente dependiendo de los peligros que tenga una sustancia. No es lo mismo que tengamos inflamables a que tengamos sustancias cancerígenas, que tengamos sustancias que generen quemaduras graves en piel y ojos. Entonces, si a esto le sumamos que la intervención es diferente para cada peligro y que por cada sustancia podemos tener varios peligros, esto se vuelve definitivamente una locura. Por eso es que consideran complejo gestionar el riesgo químico, porque exactamente lo que realicemos con una sustancia debemos hacerlo con absolutamente todas y teniendo en cuenta cada etapa del ciclo de vida del químico, porque en cada una de estas hay unos riesgos. Los riesgos de almacenamiento son diferentes a los riesgos que podemos tener durante la manipulación o durante la disposición final. Entonces, definitivamente conviene que ustedes estén en este espacio donde les vamos a proporcionar estrategias fáciles de entender para que puedan por lo menos iniciar la gestión del riesgo químico en sus organizaciones. Así que traigo con ustedes este diagrama de flujo que es muy general para abordar todo lo que tendremos que tener en cuenta con un programa de riesgo químico. Y ello es, como eje central, el inventario de los productos químicos. En esto voy a quedarme gran parte de la charla porque a partir de aquí se deriva todo lo demás como pueden ver en pantalla. Sin embargo, pues vamos a ir hablando un poco de todo. Entonces, el inventario de productos químicos es fundamental porque si tú no conoces qué sustancias químicas tienes en tu empresa, no vas a poder gestionar el riesgo. Hemos venido hablando que todo es diferente para cada químico. Tenemos químicos que causan accidentes, otros que causan enfermedad, otros que son inflamables, cancerígenos, tóxicos, mutágenos. Todo es diferente y la gestión es diferente de acuerdo a esos peligros y a esos químicos que tengas. Entonces, lo primero que tendrás que hacer cuando llegues a una empresa y observes sustancias químicas será construir el inventario de productos químicos. Posteriormente, cuando ya tengamos esta información, lo que vamos a hacer es identificar cuáles de nuestras sustancias tienen peligros para la salud, peligros para el medio ambiente y peligros para la infraestructura o peligros físicos, es el término oficial que se le da. Y de acuerdo, obviamente, a este tipo de peligros, pues se derivan otra serie de acciones. Desde seguridad y salud, más frente al componente de salud, nos orientaremos por todo este eje, donde no es solo tener el químico peligroso, sino es determinar cuál es el nivel de riesgo real que genera esa sustancia en mi organización. Es decir, una cosa es tener el químico peligroso y otra la exposición que tenga el personal a esa sustancia química y el riesgo real. El riesgo es la probabilidad real que tenemos de que un trabajador sufra alguna consecuencia asociada al peligro de dicho químico. Entonces puede que tengamos químicos cancerígenos, pero ¿cuál es la probabilidad de que a mi personal le dé cáncer? Entonces aquí entra una serie de elementos que ya hacen parte no solamente del componente de riesgo químico per se, sino por ejemplo de higiene industrial, de medición de contaminantes para estimar el nivel exacto en el ambiente. También de aquí hace parte todo el tema de medicina laboral. Entonces, definitivamente, de acuerdo a estos resultados que obtengamos de esas valoraciones, vamos a poder conocer si nuestros químicos deben tener o no un programa de vigilancia epidemiológico de riesgo químico, que es todo ese seguimiento en salud que tendremos que hacerle a los trabajadores cuando tengan un riesgo químico inminente. Sin embargo, no siempre tenemos que medir, que también
una observación que se hace entre la población y es que siempre si tenemos contaminantes tenemos que hacer mediciones y no, no necesariamente. Hay otras metodologías que nos permiten no solo generar una mayor eficacia de los recursos de la organización, sino que además nos permite saber con certeza qué es lo que vamos a medir. No podemos medir cualquier cosa. Por ejemplo, si estamos en un espacio donde es evidente la gran saturación que tenemos en el ambiente de material particulado, ¿para qué vamos a medir si de por sí sabemos que el riesgo es alto? Y eso se conoce como valoraciones cualitativas de la exposición, donde existen múltiples métodos para hacer estas valoraciones y es a partir de la observación conocer cuál es el peligro del químico que tengo, conocer mi proceso, qué controles tengo implementado y de acuerdo a estos tres variables determinar cuál es el nivel de riesgo cualitativo de mis trabajadores. Esos resultados me van a permitir orientar mucho mejor qué mediciones ambientales debo realizar y por lo tanto qué seguimiento en salud debo realizar. Este es simplemente uno de los métodos existentes, es un método español del cual de hecho Colombia se basa en las GATIS. Bueno, de hecho Colombia se basa en las GATIS en el método francés. Y este método español es una actualización de dicho método francés. Entonces digamos que este método está avalado por la normatividad colombiana. Eso es como el eje de lo que haríamos en salud. Igual vamos a revisarlo con detalle un poco más adelante. Frente al tema de peligros físicos, hay una nueva norma muy importante en Colombia que es la asociada a accidentes mayores, creo que es el decreto 1347. En un momento les confirmo bien este número, que soy muy mala con los números. 1347, así es, decreto Así es, 1347 Laurita. del año 2021. Correcto. Gracias, André. Es el que nos ha empezado a reglamentar todo el tema de seguridad basada en procesos para prevenir accidentes mayores, que en la mayoría de casos están asociados a sustancias químicas, como consecuencia de falta de controles, de muchísimos controles de muchísimas formas. Entonces, cuando tenemos sustancias químicas que afectan la infraestructura y algunas que afectan de manera aguda la salud, eso debemos, digamos, unificarlo para implementar un sistema de seguridad basada en procesos o PSM, que la profesora Andrea, de hecho, es experta en este tema y me imagino que más adelante nos va a poder generar un espacio de conversación más específico al respecto. Entonces, esto es un sistema completamente diferente, muy importante, porque si bien el tema de salud afecta a los trabajadores, los accidentes o eventos asociados a seguridad de procesos son mucho más devastadores. Aquí si tenemos un cancerígeno, se nos va a afectar obviamente el personal que está expuesto al cancerígeno, pero si aquí tenemos una explosión, se afecta a toda la organización y absolutamente todas las personas. Entonces, digamos que el impacto en la implementación de este programa tiene un mayor alcance en una organización en términos de prevención. Esto es lo que haríamos, bueno, lo que haremos cuando ya tenemos un inventario de sustancias químicas desde el eje de salud, medio ambiente y peligros físicos. Sin embargo, para cualquiera de esos tenemos que implementar también otra serie de condiciones que podríamos mencionar que son las asociadas al tema de seguridad. Y eso es determinar para cada etapa del ciclo de vida de los químicos cómo vamos a hacer la gestión, ya no de uno, sino de absolutamente todos los que tengamos en la organización. Así que entonces vamos a empezar por el tema del inventario de productos químicos. Sin duda alguna, es fundamental que les pueda contextualizar sobre qué es el sistema globalmente armonizado. No solamente porque con base en ello ustedes deben construir su inventario, sino que desde el año 2018 en Colombia se encuentra reglamentado este sistema y es de obligatorio cumplimiento. Y todas las normas que van saliendo desde el año 2018 en adelante indicarán que debemos regirnos bajo este sistema. De hecho, hoy, 30 de noviembre, salió una nueva norma, que es el decreto 1630, que nos habla sobre la gestión integral de sustancias químicas. Una norma también súper importante que complementa absolutamente todo el tema de riesgo químico. Así que esta nueva la estamos lanzando aquí en este evento en vivo en la Universidad del Quindío para que también lo tengan muy presente dentro de sus matrices legales. Entonces vamos a hablar del SGA. El SGA es el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación Etiquetado de Productos Químicos. Es un sistema creado por Naciones Unidas que se actualiza cada 2 años y se le conoce como libro púrpura porque la portada del documento es de color púrpura. Este es un documento de aproximadamente 580 hojas. El SGA ha nacido para orientar sobre todos los efectos que tienen las sustancias químicas, tanto agudos, es decir, a corto plazo, como crónicos, es decir, a largo plazo, y también desde las tres esferas de conocimiento que siempre va a abordar el SGA: peligros físicos para la salud y para el medio ambiente. Ninguno es más importante que el otro. Todas las
sustancias químicas son importantes y muchas de ellas incluso van a tener peligros asociados a esos tres tipos. Contrario a lo que ocurría antes de que existiera el SGA, por ejemplo, con el reglamento modelo de transporte de mercancías peligrosas, donde se hacía un énfasis superior a aquellas sustancias que generaban efectos agudos. Es es decir, peligros a corto plazo, un incendio, una explosión, toxicidad extrema, pero aquellos efectos a largo plazo como irritación, cáncer, mutagenicidad y demás no son relevantes durante el proceso de transporte. Por eso es que hubo la necesidad hace aproximadamente 35 años de crear un sistema unificado a nivel mundial que sí nos permitiera conocer los peligros completos que puede tener una sustancia química. Y es así como nació entonces el Sistema Globalmente Armonizado, cuyas siglas en inglés son GHS. Este sistema dice que las sustancias químicas pueden tener 28 clases de peligro, las dividió en peligros físicos para la salud y para el medio ambiente. No es que un químico vaya a tener estas 28, sino que una sustancia química puede estar clasificada en alguna o varios de estos peligros que ustedes observan en pantalla. Y aquí sí comienza a tener relevancia el tema de cáncer, mutagenicidad, toxicidad en órganos, sensibilización cutánea, corrosión cutánea, es decir, absolutamente todo lo que puede generar una sustancia química. El SGA trajo consigo entonces unas nuevas clases de peligro, que ya son 28, unos nuevos pictogramas, que son específicamente los que ustedes ven en pantalla, con la estética con la que las están observando, limitante roja, figura negra y fondo blanco. Trajo también algo que se llama frases H y frases P. Las frases H o indicaciones de peligro me orienta sobre lo que el químico causa. Y las frases P o consejos de prudencia me orienta sobre esas frases para evitar que ese peligro se materialice o para decirnos cómo actuar cuando ya se haya materializado. Otros elementos importantes del SGA es que nos menciona cuál es el contenido obligatorio que deben tener las fichas de datos de seguridad y también cuál es el contenido obligatorio de las etiquetas. Entonces recordemos que en Colombia una de las primeras normas que empezó a reglamentar el SGA fue el decreto 1496 del año 2018 y con más detalle la resolución 773 que nació este año, que brinda un paso a paso de lo que tenemos que cumplir. Este no es un sistema creado por Colombia. Colombia toma el sistema creado por Naciones Unidas en su documento y a través de la normatividad nos orienta cómo lo vamos a implementar. Así que sin duda alguna, muy importante leer estas normas, pero nos toca leer el libro de las 580 hojas para entender con mayor detalle en qué consiste este sistema, sobre todo si somos fabricantes de sustancias químicas. Porque en estas normas se orienta que el responsable de entregar la ficha de datos de seguridad y etiquetas es el fabricante o el importador. Si tú solamente eres usuario de productos químicos, tu responsabilidad será solicitar esto a los proveedores o en su defecto a los fabricantes y a los importadores. Y después de estas dos normas, pues ya hemos tenido otras dos adicionales este año, que son las que le contaba del decreto 1347, que habla de prevención de accidentes mayores, donde estipula que una instalación será clasificada como potencial generadora de accidente mayor si tiene ciertos peligros del sistema globalmente armonizado. Y la que salió el día de hoy, que es el decreto 1630, que nos habla ya de esa gestión integral que debemos tener con las sustancias químicas. Este tema también está reglamentado en la resolución 0312, donde nos dice que si tenemos sustancias químicas peligrosas debemos tener implementado el SGA. También hay una variable dentro de ese estándar mínimo y ese checklist que tenemos que verificar si cumplimos, y es que debemos identificar si tenemos sustancias químicas tóxicas agudas, categoría 1 o 2 ya. Quiere decir que si no tenemos SGA implementado, no podemos cumplir las normas ni siquiera los estándares mínimos de seguridad y salud. Y esto, como les cuento, está reglamentado en muchas otras normas. En la normatividad asociada a los protocolos de bioseguridad en la pandemia COVID, también hay ítems específicos que mencionan que todos los desinfectantes utilizados para COVID deberán contar con fichas de seguridad y etiquetas ajustadas al SGA. Entonces, definitivamente conviene que ustedes sepan con detalle en qué consiste este sistema, porque hoy estamos viendo un breve resumen de qué trae consigo. Entonces, tenemos sustancias químicas. Sabemos que representan un peligro muy importante, que esos peligros pueden ser 28, varios de ellos o algunos o pocos, pero definitivamente lo que necesitamos es gestionar este peligro. La forma idónea para gestionar y controlar de manera correcta el riesgo químico sería eliminando ese peligro. ¿Y esto cómo lo hacemos? Básicamente no utilizando la sustancia química.
Por supuesto, esto no lo podemos hacer. Hoy en día necesitamos las sustancias químicas para los diferentes procesos que desarrollamos, para desinfectar, para desmanchar, para pintar, para absolutamente todo. Todo es química en este mundo. Así que no podemos en muchas ocasiones dejar de utilizar sustancias químicas. ¿Qué queda entonces? Que busquemos cuáles son esos mecanismos por los cuales vamos a reducir no tanto el peligro de la sustancia, no lo podemos hacer, sino el riesgo que genera. El riesgo que genera una sustancia química está dado por los siguientes aspectos. Número uno, tenemos que conocer los productos químicos con los que trabajamos, que aquí va un poco de la mano con el inventario que tenemos que construir. Pero un inventario no es solamente un listado con el nombre de las sustancias químicas. Un inventario es mucho más que eso, es una herramienta que nos permite conocer cuáles son los peligros de las sustancias y los mecanismos para prevenir y actuar en caso de emergencias. Así que, segundo, si queremos reducir ese riesgo o controlarlo, tendremos que conocer esos peligros para poder determinar cuáles son los planes de prevención que vamos a implementar, ya que la intervención es diferente de acuerdo a cada peligro. Y asimismo, pues las emergencias, la verdad, lastimosamente son premeditadas. Podemos tratar de reducir al máximo su impacto, pero siempre habrá un porcentaje residual de ese riesgo. Entonces, también tendremos que conocer qué vamos a hacer en caso de que se presente una emergencia con las sustancias químicas. Entonces, toda esta información de con qué productos trabajamos, qué peligros representan las sustancias, planes de prevención y actuación en caso de emergencias químicas, lo conocemos con un documento que se llama ficha de datos de seguridad, que no es lo mismo que ficha técnica, para que por favor diferencien muy bien estos dos términos. En seguridad y salud necesitamos el que tiene el apellido de seguridad, ficha de datos de seguridad, cuyo acrónimo es FDS. Este es un documento que entrega cada fabricante de cada sustancia química. Ese fabricante se lo debe hacer llegar a los proveedores, comercializadores, distribuidores. Así que si nosotros no le compramos directamente a un fabricante, la responsabilidad de entregarnos este documento será de nuestro proveedor, de a quien le compremos. Y este documento tiene que tener una información muy específica. ¿Por qué? Porque el SGA exige cuál es este contenido mandatorio que deberá tener. Entre eso es que debe contar con 16 secciones en este orden exacto que ustedes están viendo aquí y que las fichas de seguridad adicionalmente deberán estar actualizadas al sistema globalmente armonizado. ¿Cómo vamos a saber si una ficha de seguridad está actualizada? Pues bueno, aquí yo traigo para ustedes nuestra página web en la Escuela de Seguridad Química, donde constantemente estamos cargando contenido asociado a riesgo químico, como les conté en un inicio. En nuestra sección de blogs tenemos ya gran contenido preparado para ustedes, precisamente donde les contamos cómo pueden ustedes solicitarle a los proveedores dichas fichas de seguridad, porque la verdad en Colombia este tema de seguridad química tiene múltiples oportunidades de mejora. Como es tan reciente su implementación, hay demasiados fabricantes y proveedores que todavía no se ajustan a este sistema, sobre todo las que son pequeñas y medianas empresas. Entonces, lastimosamente, tendremos que tener un poco de paciencia con nuestros fabricantes, pero en la medida en que le hagamos una solicitud adecuada de las fichas de seguridad, vamos a poder ejercer mayor presión para que ellos nos entreguen la información de la manera que debería ser. Así que acá les damos unos tips de cómo pueden hacerles ustedes esa solicitud a los proveedores para garantizar que se las entreguen. Y también algo muy importante que ya lo vamos a revisar con mayor detalle es si estas fichas deben estar actualizadas al sistema globalmente armonizado, ustedes deben saber reconocer cuándo sus documentos están o no actualizados a este sistema. Así que en otro blog que también ya tenemos cargado, les contamos precisamente cómo pueden hacer, digamos, este reconocimiento de si su ficha está o no actualizada al sistema globalmente armonizado. La idea es que podamos compartirles las memorias de este evento, así que allí van a encontrar ustedes los enlaces a nuestros blogs. O si no, nuestra página web es muy sencilla de entender la verdad, es www.escuelasq.com. Allí los invitamos a que puedan navegar. Si tienen alguna inquietud, por favor, vayan formulándola a través del chat, que daremos respuesta a ellas finalizando el evento. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de fichas de seguridad que no están actualizadas al sistema globalmente armonizado. Una vez ustedes lean con detalle el blog, van a poder comprender con mayor detalle por qué esta información no se encuentra actualizada y por qué, por ejemplo, esta otra que tenemos en pantalla sí se encuentra actualizada al SGA. Entonces, los invito a que puedan revisar esta información. Muy bien, habiendo conocido esa teoría que era fundamental para que podamos avanzar,
ya podemos construir el inventario de productos químicos. Resulta que era importante que conocieran qué era el sistema globalmente armonizado porque de allí deriva absolutamente toda la gestión del riesgo químico. Entonces, si hablamos de un inventario de productos químicos, ya sabemos que es una herramienta que no es solamente el nombre de los químicos, como lastimosamente a veces se malinterpreta. Es una herramienta muy completa donde debemos tener consignadas la información de todas las sustancias. Básicamente pasa lo siguiente. Tendremos las fichas de seguridad de cada sustancia. Entonces, si tenemos 300 sustancias, tendremos 300 fichas de seguridad. Esto, por supuesto, no es práctico. Por eso necesitamos una herramienta donde nos permite concentrar toda esta información para hacer búsquedas rápidas de la información, análisis e intervención. Así que usualmente el inventario se construye en un formato Excel que es muy fácil de manejar, donde hay ciertos datos específicos que debe tener esta herramienta. Algunas personas lo prefieren con mayor o menor información. Entre esas, para cada químico es muy probable que tengamos que consultar diferentes bases de datos científicas, sobre todo si mi proveedor no me da la ficha de seguridad. Todo debería partir de la ficha de seguridad. Así que un buen proveedor me debería entregar absolutamente toda la información. Pero como ustedes se van a encontrar en el día a día y en los blogs que ya tenemos cargados en nuestra página web de la escuela, lastimosamente no es la realidad de lo que tenemos. Entonces, corresponde a que nosotros, quienes gestionamos seguridad y salud, tengamos que hacer búsquedas más detalladas de cada uno de nuestros productos químicos. Por ejemplo, en bases de datos para conocer cuáles son los peligros con el SGA cuando mi proveedor no me lo da. Si quiero conocer si mi sustancia es cancerígena, deberé consultar la base de datos de la IARC. Si necesito saber los TLBs asociados al químico, es decir, esos límites que no me puedo exceder, o si mis sustancias tienen un indicador biológico de exposición o qué daños en la salud tienen, pues deberé consultar la ACGIH. Y asimismo hay otra cantidad de bases de datos que puedo consultar para saber si mis químicos son mutágenos, tóxicos o cancerígenos. Si necesito saber otra información asociada a toxicidad, no solamente peligros, sino efectos inmediatos, sintomatología asociada, tratamientos y demás, hay otra serie de bases de datos, entre ellas también si quiero conocer si mi sustancia es ecotóxica, es decir, si afecta al medio ambiente, que obviamente este tema de riesgo químico va muy arraigado al componente ambiental en las organizaciones. Y si necesito conocer cómo atender una emergencia de mis productos químicos, pues entonces podría utilizar la guía de respuesta en caso de emergencia GRE, que se actualiza cada 4 años, la más reciente es la versión del 2020, u otra plataforma que existe que se llama Cameo Chemicals, y estas son solo algunas para nombrar. Realmente hay muchísimas más bases de datos. Entonces, vamos a revisar nuevamente nuestra página web porque acá en otro de nuestros blogs tenemos una información muy específica de lo que debe llevar ese inventario de productos químicos. Hay un micrófono activado para que por favor pongan atención. Listo. Acá tenemos la información general que debería llevar un inventario de productos químicos. Lo pueden leer con detalle en el blog que ya tenemos en página web. Definitivamente necesitamos conocer, pues, cuál es el área donde se utiliza la sustancia, qué persona la utiliza, es decir, qué cargo, qué tarea asociada tiene y si tenemos o no ficha de datos de seguridad disponible. Si la tenemos actualizada al SGA, en qué año la actualizó el fabricante, porque la vigencia es de 5 años, y qué solicitudes le vamos a hacer a ese proveedor cuando encontremos que su ficha es o no adecuada. También deberemos saber quién es el fabricante y quién es el proveedor, porque en ocasiones no son la misma empresa. Puede ser que el fabricante es Pinturas X, pero a quien se lo compremos es a la ferretería Y. Entonces, cuando no son iguales, tenemos que tener diferenciados ambos. ¿Por qué? Porque el proveedor es quien me debe dar la información, pero si no, deberé implementar otras estrategias y buscar directamente al fabricante. Pero sí o sí, el recipiente debe coincidir en el nombre del fabricante con la ficha de seguridad que yo tenga. Asimismo, digamos que hay otra serie de datos que no son mandatorios en el inventario, pero que personalmente he encontrado muy útiles para gestionar el riesgo químico. Y ello es conocer si el producto químico se reenvasa o no. Productos químicos que ustedes reenvasen deberán hacerle etiqueta de productos químicos, ajustada a lo que oriente el SGA. Es muy importante que diferenciemos estos dos nombres, cómo aparece el producto en la ficha de seguridad y cómo lo conocen los trabajadores, porque ya ha ocurrido emergencias donde el trabajador nos dice me quemé con el pegante negro y vamos a buscar el tal pegante negro y ni es pegante ni es negro. Entonces hay muchas dificultades en el momento de poder, digamos, brindarle una atención a este trabajador. Hay personas que piensan que el límpido es diferente a hipoclorito de sodio y es la misma sustancia. Entonces es muy práctico
tener en ese listado el nombre como él conoce el trabajador el químico, pero también como aparece en la ficha de datos de seguridad. Y fundamental, en riesgo químico necesitamos los compuestos y la fórmula de esa mezcla cuando estamos hablando de mezcla, junto con su concentración y su número CAS. El número CAS es la cédula que tiene cada químico a nivel mundial. Es una cédula única. Por ejemplo, la del formol es 50-00-0. Con ese número ustedes buscan en cualquiera de esas bases de datos que les mostré información asociada a los peligros de este químico o información en general que quieran conocer. Así que es fundamental que el fabricante y el proveedor nos den la ficha de seguridad, el número CAS y los nombres de los compuestos que le refieren peligrosidad a dicha mezcla. Por supuesto, como la norma lo dice, ya tendremos que tener la información del sistema globalmente armonizado de esa sustancia. Así que tendremos que tener presente cuáles son las clases de peligro que tiene ese químico y todo lo que trae el SGA, que recordemos que son frases H, frases P, pictogramas, palabra de advertencia y otra serie de datos. Necesitaremos también una información muy específica de cuál es la clase de peligro del químico para el transporte, pero es durante la etapa de almacenamiento realmente que va a ser útil, y cuál es el número UN o número ONU que nos permitirá conocer cuáles son esos protocolos de emergencia que podemos aplicar a través de las guías de respuesta en cada emergencia. Muy importante saber si el químico es cancerígeno. Cáncer no es lo único en lo que nos debemos enfocar. De antemano se los menciono. La normatividad colombiana ha hecho mucho énfasis en este peligro y por tanto es al que más atención le podemos o le prestamos usualmente, pero no es el único. Cáncer no es lo único terrible que le puede ocurrir a un trabajador, que un trabajador pierda el hígado, pierda su sistema pulmonar, pues, su sistema respiratorio, que pierda la vista, que pierda miembros de sus manos solo por una quemadura con una sustancia química también es muy trágico. Cáncer no es lo único. Aún así, tenemos una normatividad de cáncer muy estricta, donde dice que no importa la cantidad del químico cancerígeno que tú uses, ni la dosis, ni la frecuencia. Si hay presencia de químicos cancerígenos, entran inmediatamente a ser prioritarios y tienes que intervenirlo de manera inmediata. Y esto está, por ejemplo, en el decreto 1072 y en una gran cantidad de normas asociadas, entre esas la resolución 0312. Por supuesto, también convendrá saber cuáles son esos límites permisivos que no podemos superar en el ambiente frente a este agente químico, porque de acuerdo a ese valor, que recuerden que previo a hacer mediciones podemos hacer las valoraciones del riesgo cualitativas, pues de allí podremos determinar qué controles vamos a ejecutar, qué tipos de sistemas de extracción. Que acá la verdad, usualmente hay mucho desconocimiento porque ponemos al área de mantenimiento a que instale un sistema de extracción sin tener en cuenta el agente químico, la distancia, el volumen, la capacidad, sin tener en cuenta cuáles son esas variables de movimiento interno de aire, esos cambios o cambios o velocidad, digamos, de aire. Entonces, no es solo instalar algo en la pared y ya, un extractor de pared, no, realmente es algo mucho más detallado. Así que a veces llegamos a una empresa, preguntamos por sistemas de extracción, nos muestran un ventiladorcito que no funciona y no, eso no es un sistema de extracción eficiente. Y por supuesto, otra información adicional que va a ser súper útil es cuáles son las incompatibilidades de nuestras sustancias y en qué área la tenemos almacenada. Porque con esta información es que vamos a construir matrices de compatibilidad química para saber si podemos o no almacenar una sustancia química. Entonces, bueno, aquí les dejamos este blog con gran detalle para todos ustedes. No es que esa sea la información mandatoria que tiene que tener un inventario. De hecho, la norma colombiana nos dice que tenemos que tener un inventario, pero no nos dice qué va en él. Sin embargo, a la larga, mientras ustedes van gestionando el riesgo químico, se van a ir dando cuenta de que esos son los insumos que necesitamos para poder hacerlo. Entonces, muy bien, ya llegamos acá al inventario, ya sabemos qué información construir, ya sabemos que todo parte de la ficha de datos de seguridad, ya logramos identificar cuáles son los diferentes peligros que tienen nuestras sustancias, ya empezamos a hacer valoraciones del riesgo para aquellas que tuvieran peligros más inmediatos y de acuerdo a esos resultados y de acuerdo a esta metodología y al resultado que nos genere, podremos conocer cuáles de esas sustancias necesitarán un PV químico, qué exámenes médicos hacer, con qué periodicidad, qué profesiogramas diseñar, qué mediciones ambientales debo hacer, qué controles implementar, etcétera. Y recordemos que adicionalmente debemos también tener todo lo que vemos en esta parte derecha. Para cada sustancia química, dentro de nuestro programa de riesgo químico tenemos que indicar qué es importante para la empresa durante la compra de estas sustancias químicas, que como les menciono debe ser no solo el costo, sino que mi proveedor me entregue información actualizada al SGA.
Ya en tema de almacenamiento se implementa, como les menciono, una matriz que se llama matriz de compatibilidad química. Hay muchísimas a nivel del mercado, o sea, en Internet ustedes encuentran demasiadas. Lo que es muy importante que comprendan es que estas son matrices de compatibilidad estándar, no son las que tenemos que imprimir y ubicar en nuestras zonas de almacenamiento. ¿Por qué? Porque esto no nos dice absolutamente nada. Esta es simplemente una matriz estándar a partir de la cual vamos a construir nuestra matriz de compatibilidad. Si ustedes observan, esta matriz de compatibilidad tiene solamente peligros de sustancias químicas. Entonces el trabajador todavía no va a saber si es el límpido a cuál de estos peligros va a corresponder. Asimismo, vemos tres colores cruces que nos den en color rojo, significa que los químicos no se pueden almacenar juntos. En color verde significa que sí se pueden almacenar y en color amarillo significa que no sabemos. Tenemos que hacer una verificación adicional. Entonces no podemos imprimir esta en los sitios de almacenamiento porque aquí no dice absolutamente nada, para que no le estamos diciendo al trabajador cuáles son las sustancias específicas de esa zona y con qué sí lo puede o no lo puede almacenar. Además le vamos a decir, mira, es que si el cruce te da en amarillo, pues mira a ver si sí o si no. No. A los trabajadores tenemos que decirles con exactitud si pueden o no almacenar las sustancias. Así que partimos de la matriz estándar, pero para ello construiremos nuestra propia matriz y en esa matriz solo pueden haber dos colores, rojo de que no se puede almacenar o verde de que sí. Y aquí ya vemos diferencias importantes. Aquí ya sí tenemos el listado de cada uno de los químicos que tenemos en esa zona de almacenamiento, perdón, y ya podemos hacer cruces para que el trabajador sepa, mira, es que el aerocolor azul no lo puedo almacenar con el Loctite 272, pero sí lo puedo almacenar con el Gramoxone Super, por ejemplo, solamente por mencionar. Entonces, este tema definitivamente es mucho más amplio de lo que los traemos para ustedes el día de hoy. Nosotros en la escuela, de hecho, ya tenemos diferentes eventos donde explicamos un poco con más detalle cómo construir esta matriz. Y un spoiler para todos es que en el mes de enero vamos a publicar nuestro curso de elaboración de matrices de compatibilidad química. Así que esperamos que nos puedan acompañar para que dejemos de ver en la empresa esta matriz estándar que es literal una copia y pega y que veamos la matriz específica para que el tema de almacenamiento lo hagamos de manera correcta en cada uno de nuestros espacios. Ya abordando un poco el tema de manipulación, pues vimos que deriva de muchísimas cosas. Me voy a centrar solamente en dos, es el reenvase y el etiquetado. No podemos utilizar recipientes de alimentos. Esto es súper común. Ver gaseosas, ver botellas de Vive 100, de Ponimalta, de Sprite. Que cito estos tres ejemplos porque son recipientes donde no vemos el contenido porque no diferenciamos el color. Y es precisamente con los que mayor accidentalidad tenemos por ingestión equivocada de sustancias químicas. Y son los que el trabajador más disfruta de reenvasar, es súper curioso. Entonces está completamente prohibido envasar sustancias químicas en recipientes que contenían alimentos. Adicionalmente, tenemos que elaborar una etiqueta adecuada de acuerdo a lo que exige el sistema globalmente armonizado. El SGA exige que por cada etiqueta tienen que haber 6 elementos. Aquí como ejemplo traigo la etiqueta del alcohol, donde vamos a ver cuáles son los compuestos del alcohol, cuáles son el número CAS, cuáles son las frases H o indicaciones de peligro, los consejos de prudencia, un contacto de emergencia, pictogramas, palabra de advertencia y cualquier otra información complementaria que les permita gestionar el riesgo químico. Entonces, nosotros en la escuela tenemos un curso completamente gratuito para todas las personas que deseen acceder a él, donde les estamos enseñando cuáles son estas herramientas para etiquetar sustancias químicas. Es un curso que ustedes pueden tomar en cualquier momento porque el contenido está previamente cargado, es ilimitado, así que ustedes pueden estudiar en los tiempos que ustedes definan porque para la Escuela de Seguridad Química la libertad y flexibilidad del aprendizaje de cada uno son prioridad. Entonces los invitamos a preinscribirse a nuestro curso. Ya en un momento se los comparto el enlace en el chat para que una vez se inscriban van a poder tener acceso al curso y ustedes lo inician cuando quieran y lo terminan también cuando quieran. Entre más pronto mejor porque así vamos a dejar de tener recipientes de gaseosa o de Vive 100 con una simple etiqueta con el nombre porque como vemos es una información muy detallada la que tenemos que implementar en nuestras etiquetas. También si hablamos de manipulación, hablamos de todo un tema de elementos de protección personal. Todo es diferente en el tema de químicos. Entonces, qué pena. Entonces, hay algunos elementos de protección personal que dependerán obviamente del peligro de la sustancia y dependerá también de las condiciones de nuestra empresa.
Puede ser que ciertos químicos necesiten solamente una mascarilla libre de mantenimiento o tal vez necesitemos una careta full face. Guantes hay demasiados, hay de nitrilo, neopreno, butilo, caucho, butilo, no se alcanzan a imaginar y no son los mismos para todas las sustancias químicas. También puede ser que ciertas sustancias necesiten un traje Tyvek y otras no. Entonces, ¿qué es muy importante? Validar siempre la ficha de datos de seguridad porque allí es donde está absolutamente toda esta información de acuerdo al peligro que tenga cada químico y luego nosotros tendremos que validar de acuerdo a nuestro proceso cuál es el elemento de protección que necesitamos. Nosotros, por ejemplo, en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube, que nos encuentran como @escuela seguridad química, tenemos un evento donde participamos con el profesional Mario Cardona, que trabaja en Sumate, que es una empresa que sabe demasiado de elementos de protección personal desde el componente técnico, y nuestro evento fue asociado a cómo elegir de manera adecuada la protección respiratoria para agentes químicos. Entonces, los invitamos a seguirnos en redes sociales y allí está montado este contenido para ustedes. Y si hablamos de emergencias, pues ya sabremos que si cada químico es diferente, tendrá un protocolo diferente. No podemos tener 500 protocolos diferentes en el caso de la universidad. Entonces, resulta que para eso Naciones Unidas también ha elaborado un documento que se llama Guía de Respuesta en caso de emergencias. Es principalmente durante el proceso de transporte. Sin embargo, nosotros lo podemos utilizar en cualquier lugar de la organización. Entonces, ¿por qué? Porque un evento puede ocurrir exactamente en cualquier lugar. Entonces, no importa que no tengamos un proceso de transporte, esta información que entrega este documento es súper valiosa porque lo que él hace es agrupar sustancias químicas que tengan los mismos peligros y que por lo tanto su emergencia se pueda atender de la misma manera y nos entrega ya unos protocolos ya hechos. No tenemos que crearlo desde cero, simplemente tenemos que saber qué guía aplica a qué sustancias y simplemente consultar la información donde vamos a tener que hacer frente a primeros auxilios, derrame e incendio. Entonces, esta información es súper valiosa para todos los planes de emergencia de la organización. Entonces, retomando nuevamente nuestro diagrama de flujo general, hemos abordado de forma muy rápida todo lo que necesitamos para implementar un programa de riesgo químico. Definitivamente, como les mencioné desde un inicio, puede parecer muchísima información solo para un espacio tan corto que tenemos. Entonces, este tema ustedes lo encuentran con mayor detalle sobre cómo estructurar sus programas de riesgo químico en otro de los blogs que tenemos ya en nuestra página de web, lo encuentran acá en esta sección. Aquí les detallamos absolutamente todo lo que necesitan saber e incluso les brindamos cuáles son como esos capítulos en los que les sugerimos construir su programa documental. La idea es que este programa sea muy práctico, que no incluyamos teoría. Entonces, por ejemplo, si sabemos que tenemos que mencionar algo asociado a matriz de compatibilidad, pues la idea no es que demos una teoría de qué es la matriz de compatibilidad, cuál es la historia, cómo se implementó hace millones de años. No, vamos a lo fijo, a lo práctico. Estas son las zonas de almacenamiento autorizadas en la empresa. Zonas diferentes deberán contar con autorización de seguridad y salud, de calidad, bueno, de las áreas que determinen en cada organización, pero especialmente de seguridad y salud, porque necesitamos mapear ese riesgo donde va a estar. Estas son las zonas autorizadas, estas son las matrices de compatibilidad que aplican cada una. Garantice que la ubicación de los recipientes va a estar conforme lo orienta esta matriz. Entonces, definitivamente, la idea es que ese programa documental sea muy práctico. Obviamente tenemos que mencionar el inventario de productos químicos, pero no vamos a detallar qué es el SGA, no vamos a citar el documento de las 585 hojas, no, simplemente vamos a mencionar que la identificación de los peligros de las sustancias químicas en nuestras organizaciones se hace conforme la clasificación del sistema globalmente organizado. Entonces hay algunos ítems que obviamente sí deberán llevar un poquito de teoría, pero la idea es que esto no sea la gran generalidad porque lastimosamente lo que encuentro en los programas son documentos de 30, 80, 100 hojas que nadie, absolutamente nadie va a leer, que lastimosamente se convierten en un copia y pegue entre profesionales que no debería ser, porque cada empresa es completamente diferente, aunque el riesgo sea el mismo, por así decirlo, si tenemos sustancias y tengamos las mismas recomendaciones, va a variar dependiendo de las condiciones individuales de cada organización y de acuerdo a los peligros específicos que tengamos de las sustancias en cada una de estas empresas. Entonces, en página web, en nuestro blog, les dejamos como una sugerencia de qué capítulos debe contener ese programa, pero recuerden que el contenido de cada uno será desde la practicidad, nada de teoría. Estas son las sustancias autorizadas, estos son los peligros,
Y la idea es que siempre refiramos a documentos externos. La verdad, que no tengamos que duplicar la información porque por temas de calidad se vuelve más complejo su seguimiento y actualización. Entonces, por ejemplo, en compras no vamos a detallar lo que el área de compras tiene que hacer en el programa de riesgo químico. Solo vamos a decir que la empresa tiene en cuenta ciertas condiciones durante la compra de sustancias químicas y que mayor información la encuentran en los procedimientos de compra, en donde sí deberemos tener apartados específicos de riesgo químico. En el tema de emergencias, vamos a decir que en la empresa todo el tema de la gestión de la atención de las emergencias la hemos hecho con base en lo que orienta, por ejemplo, las guías de respuesta en caso de emergencia. Si necesitamos saber cuál le aplica a cada sustancia, dirigimos al inventario, porque recuerden que ahí va a estar esa información. Y también profundización, nos vamos a dirigir al plan de emergencia de la organización, pero no vamos a duplicar. Lo mismo en RESPEL, vamos a decir que tenemos una gestión adecuada de los residuos peligrosos químicos, tenemos que tener identificados cuáles son los químicos que afectan directamente al medio ambiente, esto se tiene que quedar escrito, y después vamos a decir gestión adicional, revisar el PEGIRS de la compañía, revisar el plan de gestión de residuos. Entonces miren que siempre es citando a documentos externos. Solamente en nuestro programa vamos a mencionar cómo lo hacemos y vamos a enfatizar en qué información consultar. En el tema de etiquetado, podemos poner todas las etiquetas como un anexo para que el documento no quede tan cargado. Entonces diremos, hay unas normas específicas para manipular sustancias, entre esas el reenvase tiene que hacerse de manera adecuada, previo se debe colocar una etiqueta, las etiquetas la encuentran en tal formato. Entonces miren que este programa debe ser supremamente práctico, ligero, fácil de implementar, que las personas de verdad lo lean y que no solamente se quede en un documento escrito. Algo fundamental, porque en ocasiones es diferente digamos que se confunde, es que implementar el SGA no es lo mismo que implementar un programa de riesgo químico ni que implementar un programa de vigilancia epidemiológico. El SGA es solamente un sistema que nos permite conocer cuáles son los peligros de las sustancias y cómo podemos comunicar esos peligros, que es a través de ficha de seguridad y etiqueta, no más. Si tú tienes implementado el SGA, no significa que tienes un programa de riesgo químico, porque hasta aquí solamente tienes fichas de seguridad y etiquetas, no tienes nada más de lo que hemos hablado el día de hoy. No hay nada de almacenamiento, de reenvase, de RESPEL, de emergencias, de seguimiento en salud, no hay nada más. Entonces no es lo mismo. El programa de riesgo químico es todo lo que hemos venido conversando y un programa de vigilancia epidemiológico lo debemos implementar cuando tenemos sustancias con un riesgo inminente para la salud, para efectivamente hacer ese seguimiento. Así que hay personas que quieren de inmediato irse a implementar un PV de riesgo químico, pero miren por las etapas que tienen que pasar previamente. Y lo mismo, tenemos otras personas que piensan que porque tienen fichas de seguridad con SGA ya tienen todo lo demás. Y como aprendimos el día de hoy, entonces definitivamente no es lo mismo. Son elementos diferentes y lo normal es que empecemos en este orden. Mirar cómo podemos implementar el SGA en la empresa, ir implementando luego el programa de riesgo químico y de acuerdo a lo que encontremos nos daremos cuenta si hay que implementar un PV porque no siempre hay que llegar hasta estas instancias. Entonces, vamos a resumir lo que hemos visto en esta hora tan cargada de información sobre riesgo químico, que espero que hayan aprendido bastante. Y es esas estrategias o ese resumen rápido de cómo van ustedes a empezar un programa de riesgo químico. Entonces, número uno, listando las sustancias químicas que hay en la organización. Aquí sí es solamente un listado con los nombres para que reconozcamos quiénes son los fabricantes y proveedores y con esa información partimos. Muy importante, no podemos utilizar solamente las sustancias del proceso principal de la organización. No, tienen que ser absolutamente todas. Las de mantenimiento, las de aseo, las de producción, las de desinfección, las del área de los administrativos, porque a veces nos quedamos solo con lo que hace parte de los procesos misionales de la empresa y no. El programa de riesgo químico es para absolutamente todas las sustancias que tenemos en una empresa. De hecho, las sustancias químicas de mantenimiento son a las que menos atención se le ponen y son las que mayor enfermedad laboral generan. Allí en los aerosoles, que el trabajador se tarda 2 segundos aplicando, en las pinturas, los solventes y demás, tenemos cancerígenos, mutágenos, tóxicos. Entonces debemos mapear absolutamente todo, todo lo que tengamos en la empresa frente a sustancias químicas, no importa para qué proceso. Número dos, deberemos solicitarle a nuestros proveedores
la ficha de datos de seguridad actualizada al SGA de absolutamente todos y cada uno de esas sustancias que identificamos en nuestra organización, por las diferentes normas que tenemos que cumplir y porque ya hemos visto la gran importancia que tiene contar con una ficha de seguridad. Diremos que ahí está todo, son 16 secciones donde tenemos elementos de protección personal, donde tenemos TLBs, donde tenemos que hacer en caso de derrame, de incendio, donde tenemos absolutamente todo. Entonces, sí o sí, tenemos que contar con esa información. Si el proveedor definitivamente no se las envía, deberemos implementar estrategias adicionales. Entre esas, la que ustedes ven en pantalla. Por ejemplo, en el recipiente original normalmente aparece cuál es el fabricante. Entonces, busquemos directamente a este fabricante, preguntémosle que cuál es su ficha de seguridad, busquemos en sus páginas web, llamémoslo. Siempre es muy importante que dejen evidencia por escrita. Si definitivamente no hay forma de que ustedes consigan este documento, lo que queda es cambiar de proveedor. Esto en la práctica no es tan fácil porque la empresa le compra a ese proveedor, pues porque le ofrece promociones, le ofrece crédito, le ofrece el producto más económico, pero en tema de sustancias químicas no podemos escatimar en gastos. Sí o sí tenemos que comprarle a los proveedores que nos den la información que necesitamos porque de esa información deriva toda nuestra gestión y todo el cumplimiento normativo de la organización. Entonces, finalmente, la norma esto es lo que busca. La norma te dice, mira, el fabricante te tiene que entregar esta información, pero tú como usuario debes tenerla. Así que si tu proveedor no te cumple, busca otro proveedor. La verdad, la norma, aunque no debería ser, la norma va más enfatizada hacia quien usa el químico versus quien lo fabrica. Es decir, la norma sí indica que el fabricante debe entregarnos la ficha, pero la norma responsabiliza mucho más al usuario. ¿A qué ven? Tu fabricante te la debe dar, pero es que es responsabilidad tuya tenerla en los sitios de trabajo. Entonces, de la manera en que está redactada la norma, definitivamente los usuarios son los que tienen una responsabilidad más profunda y por eso conviene que sí o sí seleccionemos proveedores de manera adecuada. Entonces, lista de productos químicos, tener ficha de seguridad de cada una de ellas, identificar en qué zonas de almacenamiento y manipulación tengo esas sustancias para establecerlas como zonas autorizadas y evitar que los trabajadores nos estén poniendo zonas adicionales que no tenemos identificadas. Construir el inventario de productos químicos a partir de la información de la ficha de seguridad, que recordemos que es nuestra fuente primaria y todo debe partir de allí, pero que en ocasiones, cuando el proveedor no me la da, es donde yo deberé buscar en las diferentes bases de datos científicas, porque el hecho de que mi proveedor no me dé la ficha adecuada no es garantía de que yo no tenía identificado que tenía químicos cancerígenos, porque es mi responsabilidad dentro del sistema de gestión de seguridad y salud. Entonces, nuevamente todo retumba en que hay que seleccionar de manera adecuada proveedores. Y una vez tenemos este inventario, pues ya podremos analizar los peligros de las sustancias químicas que allí tenemos y por lo tanto definir qué intervención de riesgo químico vamos a dar, que esto ya es obviamente un espacio diferente que podríamos tener y es abarcando absolutamente ese ciclo de vida interno. ¿Qué vamos a hacer con esos químicos durante la recepción, la compra, el almacenamiento, la manipulación, la disposición final frente al tema de emergencias, frente al tema de reenvase? Y absolutamente todo lo que implica tener sustancias químicas en una organización. Espero que realmente este espacio haya sido muy enriquecedor para ustedes. Los invito a que sigan a la Escuela de Seguridad Química en todas las redes sociales que tenemos. Tenemos Facebook, Instagram, YouTube. Tenemos, por ejemplo, una miniserie que estamos lanzando un capítulo cada semana. Mañana se lanza el cuarto capítulo, donde son esos conceptos teóricos que ustedes deben aprender para poder implementar un programa de riesgo químico. Hoy fue un poco desde la practicidad, en la miniserie es desde la teoría, que es una matriz de compatibilidad, que es una etiqueta, que es riesgo químico, que es un pictograma, cuáles son, qué significan, etcétera. Y también, pues tenemos, como les hemos contado, un curso gratuito de etiquetado de productos químicos ajustados a GA y constantemente tenemos diferentes eventos con diferentes invitados, todos expertos en los temas que orientan. Así que aquí dejamos nuestros datos de contacto. También les voy a pasar un listado de asistencia por si desean recibir más información de la Escuela de Seguridad Química y quedo muy pendiente a todas las preguntas que pueda tener la audiencia. Muchas gracias. Con mucho gusto. Permítanme entonces yo miro el chat para saber si hay alguien que haya hecho alguna pregunta
o si alguien tiene alguna pregunta, no sé si en este aplicativo se puede activar o alzar la manito para que demos un orden a esta intervención. Dama, yo quiero hacerle una Bueno, pregunta. adelante. Es que, bueno, el peligro, por ejemplo, es un químico, ¿cierto? Puede ser, Correcto. bueno, ese es el peligro. Y el riesgo es la probabilidad. Entonces yo quería saber cuál es un riesgo químico. El riesgo químico es la probabilidad que genera una sustancia de causar accidentes de trabajo, enfermedades laborales o afectar la infraestructura. Y bueno, más que todo hablando de seguridad y salud, sería que genera accidentes y enfermedades. Entonces, por ejemplo, un peligro es que tengamos químicos cancerígenos en la organización. Pero si tenemos si donde utilizamos esa sustancia química es en una cabina de un laboratorio, donde además el personal tiene el elemento de protección respiratorio, ahí el riesgo es mínimo, porque aunque ese químico lo estemos manipulando, el trabajador no está siendo expuesto a este químico. Cuando una persona está expuesta, cuando ese químico ingresa a su cuerpo a través de las vías de exposición que se conocen, que son cuatro: vía inhalatoria, vía dérmica, vía ocular, por vía digestiva, por ingestión, o por vía parenteral, que es a través de heridas abiertas. Entonces, si yo puedo garantizar un límite entre mi trabajador y la sustancia, el riesgo químico va a ser de mucha menor magnitud, por así decirlo. Entonces, puedo tener el químico más peligroso del mundo, pero si garantizo que tengo los controles para que ese químico se manipule de manera adecuada y que mis trabajadores no reciban esa sustancia en su organismo, el riesgo químico que causa ese químico no va a ser tan relevante. ¿Respondí tu pregunta? Sí, por Joven, ejemplo, también depende del tipo de exposición, ¿cierto? El tiempo de exposición a esa sustancia. Sí. Para que haya riesgo químico, más bien, el riesgo químico depende de diferentes variables, múltiples de hecho. La principal es el peligro del químico. O sea, obviamente no es lo mismo tener un irritante a tener un cancerígeno en nuestra empresa. Lo segundo es con qué frecuencia utilizo ese químico, en qué cantidad, en qué concentración, cuál es el tiempo de exposición. Todas esas son variables que le van a sumar a ese riesgo químico. Entre yo mejor logre controlarlas, menor va a ser ese riesgo químico. Entonces, no es solo tener un químico peligroso, es también identificar cuáles son las condiciones que tenemos en la empresa y cómo se está dando esa manipulación de ese químico peligroso. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta, nena. Lo que pasa es que nosotros tenemos un contenedor eh, y manejamos sustancias químicas como grasa, aceite hidráulico, aceite de motor. Pero Ujú. entonces quisiera saber, nosotros tenemos bandeja antiderrame allá, tenemos kit antiderrame, tenemos el extintor, pero quisiera saber cómo sería la infraestructura o cómo sería la parte de almacenamiento como tal que se le pueda dar manejo a la sustancia. Es decir, aparte de todo lo que te he nombrado, lo del piso, cómo se debe mantener, o sea, cómo reformar esa parte donde yo tengo almacenado mis sustancias. Listo. Entonces, en cada zona de almacenamiento y manipulación debemos tener ciertos elementos para garantizar que lo vamos a hacer de manera adecuada. Entre ellos son sistemas de contención de derrames, como tú lo estás mencionando. Entonces, un sistema de contención de derrames pueden ser muchas cosas. Puede ser un muro de contención, puede ser un dique de contención. El kit de derrame es algo adicional que también tenemos que tener. Pueden ser estivas contenedoras. Entonces, sí o sí, lo que nos permite ese sistema de contención es evitar que en caso de derrame el químico se esparza a otras áreas de la empresa, comprometiendo muchas más personas u otras partes de la organización. Otro instrumento que debe tener cada zona de almacenamiento y manipulación es una ducha de emergencia y lavaojos, que es el primer auxilio que tiene un trabajador en caso de contacto dérmico u ocular. Estas duchas deben estar en cada zona o en sitios estratégicos donde podamos tener acceso a diferentes zonas. Entonces, la ducha de emergencia, como su nombre lo indica, es un aparato que nos permite extraer agua con gran facilidad y en grandes cantidades en caso de que el trabajador se queme el cuerpo.
Y el lavaojos es un dispositivo que tiene dos salidas de agua orientadas hacia los ojos para la misma acción en caso de quemadura en ojos. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cada zona de almacenamiento y manipulación? Extintores que deben ser adecuados. Resulta que no es el mismo extintor para todas las sustancias químicas. Cada sustancia química tiene un extintor específico. Hay químicos que no se pueden apagar con agua, otros que no se pueden con dióxido de carbono, otros que no se pueden con polvo químico seco. Es más, hay sustancias que yo he visto que dicen que no se pueden ni con agua, ni con dióxido de carbono, ni con espuma, ni con polvo químico seco, o sea, con ninguno de los elementos que usualmente, los elementos extintores que usualmente tenemos en una empresa, con ninguno se puede apagar un incendio de algunos químicos. Entonces, ¿qué nos toca? Revisar siempre la ficha de seguridad, porque allí, por ejemplo, en el tema de extintores, en la sección 5 es donde el proveedor nos orienta. Entonces, para decirte qué debe o no debe tener un área de almacenamiento, sin duda hay unas recomendaciones muy generales, pero todo depende de los peligros de la sustancia química que tengas. Así que no es lo mismo tener inflamables, donde las recomendaciones generales son no tenerlos cerca de fuentes que generen chispa, llama o calor, a tener, por ejemplo, un cancerígeno vía respiratoria, que la recomendación principal es qué sistemas de extracción y ventilación tenemos, qué elemento de protección estamos dando. Entonces, estos son como algunos ejemplos de lo que debes tener en tus zonas de almacenamiento y manipulación, pero sin duda alguna, quien te da una mejor respuesta es la ficha de seguridad de ese producto. Entonces, la puedes consultar, pues para que puedas tener como una mayor orientación de cómo adecuar esa zona, porque de acuerdo a lo que te diga el proveedor, tú ya sabrás qué incluir en tus zonas de la empresa. Bueno, acá en Muchas el chat gracias. con mucho gusto, les estoy compartiendo el enlace de preinscripción para el curso de etiquetado, que recuerden que es completamente gratuito. Y en el chat veo una pregunta que dice, ¿el inventario es obligatorio en la norma y en qué norma se especifica? Sí, es obligatorio. Por fortuna, ya tenemos una norma que lo especifica con gran detalle y es en la resolución 773 del año 2021. Ahí está literal que es responsabilidad del empleador tener un inventario actualizado de sustancias químicas con una clasificación de peligros de acuerdo al sistema globalmente armonizado. También menciona que tenemos que tener fichas de seguridad actualizadas y ubicarlas en todas las zonas de almacenamiento y manipulación. Entonces sí tenemos una norma específica que habla textualmente de inventario de productos químicos. ¿Alguien tiene alguna otra? Ah, bueno, aquí me pregunta alguien, aprovecho, nos pregunta en Hurtado que cuál es la diferencia entre el número CAS y el número ONU. El número CAS es la cédula que tiene cada químico a nivel mundial para cualquier información que tú necesites de esa sustancia química, mientras que el número ONU es la cédula que tiene el químico para procesos exclusivos de transporte, no más, mientras que con el CAS tienes información más detallada. Evidentemente, si tienes el número UN, pues vas a poder conocer otra serie de datos, pero a la fija nos vamos con el número CAS. Con ese número podemos conocer todo: propiedades toxicológicas, propiedades físico-químicas, peligros, materiales compatibles, en qué tipo de elementos de protección utilizar. Y adicionalmente, hay varias sustancias que pueden tener el mismo número ONU cuando estamos hablando de ciertos grupos de sustancias que la norma de transporte las tiene como juntas. Entonces, a veces no es tan específico con el número ONU saber exactamente el tipo de químico que tenemos, mientras que con el número CAS, esa sí es la cédula única útil a nivel mundial. Acá alguien más también pregunta, ¿qué tipo de documentos deben tener los productos químicos que en el numeral reglamentario de la ficha de seguridad se piden licencias? No entiendo esa pregunta. Entonces, si aquí nos acompaña eh, CPLA 2021 porfa activa tu micrófono y me explicas un poco mejor, que no entendí la pregunta. Mientras tanto, pregunta Andrea Ospino que cómo puede inscribirse en el curso. Acabé de compartir el enlace de preinscripción. Simplemente ingresan, registran sus datos y al siguiente día se les está enviando el acceso al curso. Recuerden que ustedes acceden al contenido en el tiempo que ustedes quieran. No tenemos horarios de inicio y fin. Ustedes avanzan en el contenido una vez tienen acceso a él. Se debe tener un procedimiento de trabajo seguro con sustancias químicas y bajo qué aspectos legales se rige. Sí, más que un procedimiento es el programa de riesgo químico como tal, que también lo orienta la resolución 773 y ya lo orienta el resto de normas que se han emitido desde entonces,
como la 1347 y también que salió hoy, que es la 1630. Ese programa de riesgo químico debe incluir absolutamente todo lo que hablamos hoy. Cuando tú identifiques cuáles son las sustancias químicas más peligrosas que además representan un riesgo inminente para la salud o para la infraestructura o para el medio ambiente, a esas exclusivamente recomiendo hacerles ya un protocolo definido o un procedimiento definido de manipulación. De resto, no es práctico hacer un procedimiento por cada sustancia química que tenemos en la empresa, porque así como hay empresas que tienen 5 productos, súper fácil, hay otras que tienen 20, 50, 500 sustancias diferentes. Entonces, lo más importante es identificar cuáles son los químicos más peligrosos y dependiendo de esa información, ahí sí determinar si vamos a necesitar un procedimiento específico. Hola Laura. Hola. Laura, Hola. Dime. con respecto a la pregunta, lo que pasa es que quisiera que me apoyaras y tengo un asunto con donde en el numeral donde aparece la reglamentación y para algunas sustancias aplican algunos tipos de licencias. Eh, este tipo de licencias está especificado también en este programa. Lo que pasa es que normalmente cuando va a ingresar una sustancia química a mi compañía, no, lo que nosotros hacemos es solicitar ficha técnica, hoja de seguridad, foto del recipiente y adicional estamos pidiendo el tema de las licencias que a veces aplican para algunas sustancias porque nosotros, como trabajamos en plantas de alimentos, utilizamos muchos pesticidas, muchos de estas sustancias. Entonces, la duda viene es más con respecto al tema de las licencias. ¿Qué tipo de licencias debería tener este tipo de sustancias pues cancerígenas y a veces hasta mutagénicas? Vale. Eso lo reglamenta cada país. Por ejemplo, en Colombia tenemos unas sustancias muy reglamentadas que son aquellas que se utilizan como insumos para la fabricación ilegal de drogas, que se llaman sustancias controladas por estupefacientes. Entonces, el Ministerio de Justicia ha determinado que nadie puede fabricar ni comprar ciertas sustancias químicas sin tener un permiso que se llama permiso de certificado de carencia. Entonces, si el fabricante de tus insumos químicos es colombiano, en la sección 15, que es donde dice información reglamentaria, él debería mencionarte, mira, esta sustancia química está reglamentada en Colombia por tal y tal y tal cosa. Sin embargo, usualmente esa sección 15 de qué reglamentos o qué licencias necesita cada químico es muy ambigua en todas las fichas de seguridad porque cada fabricante puede que exporte a diferentes países y finalmente llega a un punto donde el fabricante no sabe qué país le está comprando, entonces se vuelve muy dispendioso para él reconocer qué normatividad específica aplica en cada país para cada una de estas sustancias. Entonces, por eso es que en la ficha de seguridad no se ven cuáles son esas licencias dependiendo de las sustancias y esto depende de cada país. Entonces, para Colombia tenemos las sustancias controladas por estupefacientes, que son las que les estoy mencionando. Hay otras que también regula el INVIMA, que son algunas para el sector de alimentos. Hay otras que son reglamentadas por ser agroquímicos, entonces la regula el ICA, por ejemplo, o el Ministerio de Agricultura. Entonces, definitivamente todo es diferente para cada sustancia. ¿Ahí qué queda? Una vez ustedes tienen el inventario, nos toca tener un conocimiento muy amplio de normatividad en riesgo químico, porque en Colombia recientemente apenas estamos teniendo normas específicas para sustancias químicas. Lo que tenemos es una gran cantidad de normas regadas por todo lado donde me dice pedacitos de sustancias químicas. Entonces, por ejemplo, donde más información hay es en la resolución 2400 de 1979, que aunque es bastante antigua, sigue vigente. Entonces ahí nos da una gran cantidad de pautas para inflamables, tóxicos, para corrosivos y demás, pero de por sí no había una norma específica de químicos. Tenemos, por ejemplo, la resolución 2346, que es la de exámenes médicos. Ahí hay un ítem específico para sustancias químicas y qué exámenes médicos se deben realizar. Tenemos asimismo el decreto 1072 que nos dice que en químicos hay que tener ciertas cosas. Entonces, todo está como muy disperso en la normatividad de seguridad y salud. ¿Qué nos toca hacer? Tener un conocimiento muy vasto. De hecho, en la escuela tenemos también un curso específico de normatividad asociada a riesgo químico porque son más de 50 normas y en cada norma se menciona algo diferente de riesgo químico dependiendo de las sustancias. Entonces, no aplican las mismas normas siempre y por lo tanto no aplican las mismas licencias.
Sin embargo, Colombia no ha reglamentado en el tema de licencias para cancerígenos, por ejemplo. No es que haya que tener una licencia especial, lo que dice Colombia es, de acuerdo a tus peligros y a tus productos, gestiona el riesgo que generan. Entonces, por el momento, sustancias que tengan que tener una licencia per se serían las controladas por estupefacientes y algunas de INVIMA. Gracias. Con mucho gusto. Nos dice por acá Robinson Valenzuela, estoy realizando un programa de riesgo químico como proyecto de grado. Ya tenemos adelantado el documento. ¿Podría ayudarme a mirar lo que falta o cómo lo llevo? Pues bueno, les cuento que adicional a ser la directora académica de la Escuela de Seguridad Química, yo soy consultora de riesgo químico para ARL Sura a nivel de todo el eje cafetero. Y el contrato de exclusividad que tengo precisamente con la empresa me impide ofrecer servicios adicionales de asesoría o capacitación per se a empresa. Todo lo podemos hacer a través de educación y por eso es que tenemos en la escuela cursos específicos asociados, pero asesoría independiente y personalizada no podría ofrecerte, a menos que, por ejemplo, podamos generar un convenio con la universidad donde yo pueda hacer ese par académico que revise, por ejemplo, proyectos de grado, que ahí sí obviamente mi contrato me lo permitiría. Pero de resto, te recomendaría que te apoyaras en todo el contenido que tenemos en la escuela y que miremos cómo te puede retroalimentar este contenido. Miremos a ver qué otras preguntas hay. Bueno, en el chat no veo más preguntas. Dicen que les gustaría tener más espacios para profundizar. Digamos que desde la dirección académica de la escuela estamos muy prestos a tener muchos más espacios de estos en alianza con universidades tan importantes como es la Universidad del Quindío, así que en cualquier cantidad de eventos que nos deseen invitar, con gusto atenderemos su llamado. No sé si alguien tiene otra inquietud que formular antes de que demos por terminado este espacio. Laura. ¿Sí? No, pues más que una pregunta es un comentario, pues y también digamos que reforzando lo que comentaste respecto de lo importante que para mi empresa tiene que ser el proveedor, porque el proveedor tiene, o sea, se vuelve un aliado en esto, porque inclusive el proveedor me tenía que enseñar a mí, o sea, muchas veces las empresas uno las ve, digamos, tan encartadas con el tema de los químicos, pero es que a su vez también tienen unos proveedores que, perdóname, no pasa nada con ellos, y entonces el proveedor es el que tendría que ser el aliado de uno, porque el proveedor, o sea, yo como empresa lo que hago es utilizar unos químicos como parte de todo mi proceso, ¿cierto? Pero el proveedor sí está dedicado exclusivamente a eso. O sea, el proveedor tendría que ser mucho más experto en eso que yo. Y uno ve cómo los proveedores se van por las ramas en muchas situaciones y no se vuelven como el colaborador, porque debería ser como ese colaborador que realmente lo oriente y le diga, mire, usted me está comprando este químico, tiene, manéjelo así, ¿sí? Entonces es bien importante eso, porque pues, digamos, de ahí parte mucho del buen manejo que uno le dé a los químicos al interior de la empresa. Sí, tienes toda la razón. De hecho, yo tengo profundos sentimientos encontrados con ese tema, debo confesar. Yo pienso que la norma debería estar más orientada hacia los fabricantes, porque si un fabricante cumple, absolutamente todos los usuarios van a cumplir y por ende el tema de seguridad química en el país lo vamos a fortalecer de manera inmediata. Porque si este documento se exige a cada empresa que tiene sustancias químicas, lo más lógico sería, venga, reglamentemos al que la fabrica, que como tú dices es quien tiene el conocimiento de esas sustancias, quien tiene la información a su alcance y simplemente su responsabilidad es transmitirla. Entonces, definitivamente, si en la norma fuéramos más exigentes con fabricantes y proveedores, cumpliríamos con mayor facilidad todo el tema de riesgo químico en el país. De hecho, estamos próximos a lanzar una campaña tipo ayúdale a tu fabricante a cumplir, porque la verdad, por lo menos desde la escuela y pues yo como profesional, con la experiencia que tengo en riesgo químico y demás, para mí esto me nace desde la vocación. Yo pues estoy viendo los comentarios y me alegra mucho que me hayan entendido con gran facilidad, porque realmente eso es lo que yo pretendo. El tema de riesgo químico es muy inentendido y les voy a comentar algo y es que, por ejemplo, a nosotros desde química, los profesionales en química,
de diferentes áreas de conocimiento, química pura, química industrial, ingeniería química, química farmacéutica y todas las químicas que existen en Colombia, no nos enseñan a gestionar adecuadamente el riesgo químico. Entonces, si nosotros los químicos no sabemos de riesgo químico, porque los químicos no sabemos de riesgo químico, imagínense qué podemos esperar de las demás profesiones. Y en ocasiones las materias asociadas a riesgo químico se están enseñando es como química y no es lo mismo. No es lo mismo enseñarle a alguien de seguridad de salud, por ejemplo, cómo nomenclar sustancias orgánicas, a más bien enseñarle, mira, esto es lo que tiene que tener esta etiqueta, esto es lo que tiene que tener esta matriz. Entonces, ese tema es bastante desconocido en el país por múltiples sectores. Entonces, definitivamente lo que tenemos que empezar es a generar estos espacios constructivos, pues así es como ha nacido la escuela y nuestro interés es llegar a escalar esas esferas donde podamos de una manera fácil transmitir este conocimiento, porque sin duda alguna es más sencillo de entender para quién es químico, pero no hay que ser químico para saber de riesgo químico y eso es como nuestro lema en la escuela, que cualquier persona puede estudiar con nosotros, no importa qué formación tiene de base. Sin duda un químico lo entenderá más fácil porque hay un dicho que dice que es más fácil enseñarle a un químico seguridad de salud que enseñarle a alguien de seguridad de salud química, pero esto es para todos. Entonces la idea es que ustedes también como usuarios de productos químicos comiencen a presionar bastante a sus fabricantes, porque se convierte en un tema comercial. El SGA ya es de obligatorio cumplimiento en el país. Quiere decir que fabricantes que no tengan esta información actualizada no pueden ni exportar ni, bueno, ni importar sustancias químicas que no tengan esta información. Entonces el mismo fabricante comienza a ver que múltiples clientes le empiezan a decir, venga, si usted no me pasa la información, yo tengo que cambiar de proveedor porque la norma te exige eso, que tú tienes que tener esta información y si este no te la da, pues tendrás que buscar a otro. Ahí es cuando comenzamos a ejercer presión como país, que no debería el deber ser, pero es lo que tenemos en la realidad, y ese proveedor más fácilmente va a actualizar la ficha de seguridad. Otra cosa que también he visto y se la recomiendo es no solamente solicitarle al proveedor la ficha actualizada, sino decirle, mira, es que yo ya revisé tu documento y tú no me estás especificando el material exacto de los EPP, que por la resolución 773 me lo tienes que especificar. No me estás diciendo el extintor exacto con el que puedo apagar un incendio. No me estás diciendo el número CAS de los compuestos químicos ni en qué concentraciones están. No me estás diciendo, por ejemplo, eh, qué incompatibilidades tiene mi producto. Yo cómo voy a saber con qué almacenarlo. Entonces, cuando tú le pides fichas de seguridad a tu proveedor actualizadas al SGA, pero además le especificas las faltantes que tiene, he visto que entregan la información con mayor velocidad, porque como que caen en cuenta, y mira, es que este cliente definitivamente me está estudiando, además no es la primera vez, y lo envían con mayor rapidez. Entonces acá es una invitación muy especial a que si ustedes trabajan en una empresa que fabrique sustancias químicas, por favor, ejerzan mucha presión a gerencia, porque obligatoriamente ustedes tienen que actualizar esta información. Y esto tiene todo un tema detrás del SGA y un tema de métodos de extrapolación de peligros para estimar la peligrosidad de mezclas. Bueno, esto es más complejo de lo que vimos el día de hoy, pero ya saben que cuentan por lo menos con el apoyo de la escuela para aprender todos estos temas. No sé si alguien tiene algún aporte adicional para mencionar. Pues finalmente, pues para complementar el comentario es que desafortunadamente, pues digamos, hay tanto simplemente comerciante trabajando con químicos, ¿no? Comerciantes, que de esto no saben nada. Y pues muchas veces pues venden el producto inclusive, pues digamos, de alguna manera más favorable Mm, para digamos, para la empresa. Pero digo que eso se convierte a su vez en un peligro, ¿no? Desafortunadamente total. sería mejor tener un muy buen aliado, incluso que el proveedor pudiera venir a la empresa y decirme, mira, esto lo tienes que manejar así y así porque los peligros que esto reviste, pero no conozco la primera empresa pues, de químicos que haga, no sé si usted en su experiencia la habrá conocido, o No. no hay como realmente en Colombia no hay unos buenos, empezando digamos, por ejemplo, con la parte de los disolventes industriales. Esa vaina la vende cualquier derretero distribuye un disolvente. Y lo Y después usual las es en canetas y la, el en el, envase. y lo usual es en la Sí, botella de un licor, ¿cierto? Así es como sí, más lo vemos. exactamente, sí.
Sí, correcto. Sí, no, la Muchas verdad es gracias. esa. Los comercializadores sí que menos cumplen porque son empresas que simplemente reenvasan y el ejercicio o su actividad es vender. Entonces, a veces desconocen Correcto. cuáles son los peligros de los químicos. Correcto. Tienes toda la razón. No es un trabajo conjunto que tenemos que hacer todos como profesionales. Nos ha llamado, la verdad, prevenir el riesgo químico. Este es un tema muy desconocido, más que todo porque la sintomatología que generan las enfermedades por químicos es igual a la de una enfermedad común. Entonces es un dolor de cabeza, un dolor gastrointestinal, mareos, de repente que genere mucosidad. Entonces el trabajador piensa que le dio una virosis, pero no cae en cuenta que fue que el día previo utilizó de manera inadecuada un químico y se confunde, la verdad. Se confunden síntomas de químicos con síntomas de enfermedades comunes. Entonces, no, la invitación es a que accedan a todo nuestro contenido, a que la universidad nos invite a más espacios como este y a que todos podamos formar país conociendo el tema de riesgo químico. En el chat les compartí las redes sociales de la escuela, el WhatsApp y toda la información que necesiten saber en caso de que quieran seguirnos en todas las redes y acceder a nuestro contenido. Muchísimas gracias. Ahí sí con esa información ya me despido. No sé si el director de la universidad tiene algo para mencionar. No, Laura, por mi parte, muchísimas gracias por la participación que estás haciendo, por la colaboración con el tiempo, con todo, la entrega de conocimiento, la transmisión de conocimiento que está realizando. Definitivamente es como una opción complementaria a toda la actividad que también ofrecemos desde el programa para nuestros estudiantes en los diferentes espacios académicos, incluido también el de riesgo químico que próximamente para el nuevo plan de estudios cambiará de nombre, pero definitivamente pues refuerza todas las situaciones que planteamos en el plan de estudios y definitivamente recibo este tipo de actividades con mucho agrado porque pues hay una participación muy buena en este caso, esperamos que la participación vaya creciendo y claro que a futuro también esperamos seguir haciendo otras actividades en conjunto con ustedes. Listo, muchísimas gracias a todos bueno, a la Universidad del Quindío por la invitación, a todos ustedes por quedarse incluso una hora y media después. Esto demuestra como la gran necesidad y avidez de conocimiento que ustedes quieren tener sobre este tema. Entonces, pues felicitaciones por haber acompañado todo este espacio durante una hora y media y esto sin duda alguna les va a servir para sus procesos y a todo Colombia también. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos por estar acá, de la universidad por habernos hecho esta invitación. Que estén Bueno, muy muchas bien. gracias, Laura. Gracias al profesor Carlos Londoño, al área de extensión de la facultad, al profesor Jorge Gutiérrez, Rubén Chávez, que recién estaba por aquí participando, María Victoria Salazar, que también estaba muy atenta a las actividades, a todos los estudiantes y graduados que estuvieron presentes, muchísimas gracias. Y nada, que pasen muy buena noche. Esperamos que sigan participando en estos espacios que les ofrece su programa Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas Gracias, gracias, buenas director, y noches. gracias a Laura por prestarnos este espacio, de verdad que muy bueno. Y ojalá Con sean un muchísimo poquito gusto. más, director. Con mucho gusto. Claro que sí.